la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos están escuchando en cualquier punto del país, y no solamente del país, de los continentes, porque el día de hoy tenemos una súper invitada que estoy feliz de tenerla con nosotros, y su nombre es Noemí García San Juan. A Noemí García San Juan la conocí hace algunos meses en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, impartiendo conferencias. Era un ciclo de conferencias que hablaban de programas de inclusión en diferentes universidades, en diversos países. Y Noemí presentó información que me dejó muy impresionada, que me encantó, sobre la Universidad Pontificia de Semillas, que se encuentra en Madrid, en España. Así que, Noemí, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, buenos días para los que estáis allí. Antes de comenzar la entrevista con Noemí, yo quiero comentarles que ella tiene una tesis doctoral que me encantó el tema, que es sobre adopción y acogimiento de niños con discapacidad intelectual. Y ella es coordinadora del programa DEMOS de la Universidad Pontificia de Comillas. Ella nos va a platicar un poquito de ese programa, pero yo sí quiero decirles que ella me mandó información y resulta que en el 2012 pues se firmó un convenio para la creación de una cátedra en la universidad, Noemí, una cátedra que se llama Cátedra de Familia y Discapacidad. Cuéntanos un poquito cuál era la finalidad de crear esa cátedra en la universidad. Claro que sí. Bueno, nosotros pertenecemos a un departamento dentro de la universidad que nos dedicamos fundamentalmente a la investigación. Una de nuestras líneas de investigación importantes son temas de familia, la adopción, como bien apuntabas, y otras cuestiones de todas relacionadas con familia, y una de ellas muy importante también es la discapacidad intelectual. Nosotros habíamos visto que, bueno, en España, porque es donde nosotros nos ubicamos, los chicos con discapacidad intelectual eran, bueno, pues de alguna manera aquellos que pueden requerir más apoyos a lo largo del tiempo, a nivel formativo y a nivel personal también, y sin embargo son expulsados del sistema educativo de manera muy prematura, es decir, a los 21 años, digamos que se acaban las alternativas de formación, y con 21 años aún, bueno, pues tienen un proceso de maduración que no está concluido como para ya de tener que decidir si pueden acceder a algún tipo de empleo con más o menos nivel de protección o centros ocupacionales. Entonces pensamos que en esta universidad donde desde hace muchísimos años otras diversidades funcionales han estado incorporadas con absoluta naturalidad, discapacidades físicas, discapacidades sensoriales. ¿Por qué no podíamos contar con jóvenes que, a pesar de que no pudieran acceder a estudios de grado universitario, pues por qué no podrían acceder a unos estudios adaptados a lo que ellos podrían hacer, pero dentro del contexto universitario, que además nosotros creemos y consideramos que es un espacio de aprendizaje para la vida, no solamente por lo académico, sino por la experiencia vital que eso supone. Y desde ahí, para la puesta en marcha de este programa, se crea esta cátedra, que es la Cátedra de Familia y Discapacidad, donde contamos con algunos otros socios que apoyan también el desarrollo de este proyecto, aunque el programa, es un título y es una formación propia de la universidad. Noemí, tú el día que yo te conocí, que escuché tu presentación, nos presentaste videos de este programa, nos platicaste cómo funciona, y una de las razones por la que yo quería tenerte en mi programa, número uno, es porque sí quiero que nos hables de todos los logros, y quiero que la gente sepa que todo esto es posible, y que aunque está en España y aunque está en Madrid, en una universidad privada, significa que hubo la iniciativa de alguien. ¿Quién tuvo esta iniciativa, Noemí? ¿De dónde surge? ¿Quién tuvo esa curiosidad? Bueno, en realidad aquí en el equipo de trabajo hay personas que han estado, bueno, pues por circunstancias vitales muy próximas a la discapacidad intelectual en este caso, con lo cual han conocido muy de primera mano
desde hace ya años cuál es la realidad que enfrentan las familias. Entonces, un poco por propia experiencia y un poco mirando lo que había alrededor, pues nos pareció que nuestra universidad era un sitio idóneo, incluso por el propio tamaño de la universidad, para poder hacer esta puesta en marcha. Se propuso a rectorado, lógicamente, y bueno, pues la verdad es que la propia universidad siempre ha respaldado, hemos contado con muchísimo apoyo a nivel institucional, a nivel de todos los profesionales que están aquí, profesores, personal docente, investigador, personal de administración y servicios, todo el mundo ha sido un apoyo natural en la ejecución del programa. Pero bueno, es verdad que sí en este departamento, ¿no? en este área, había personas que conocían muy bien, por circunstancias personales, el ámbito de la discapacidad intelectual. Y probablemente eso ayudó a que eso, que era algo que pensábamos que podría ser, que quizás, pues que se diera el empujón. Contamos con la directora de la cátedra, que es Ana Verástegui Pedro Viejo, que es una gran investigadora y además con un importante currículum y grandísima experiencia en este ámbito, que es, pues es un poco como nuestro punto de referencia, ¿no?, a la hora del desarrollo de todo el programa. Ahora, Noemí, déjame preguntarte algo ya que es más bien para ti, algo personal, digamos. ¿Por qué Noemí decide abordar este tema? ¿Por qué decide ella generar una investigación sobre adopción y acogimiento de niños con discapacidad intelectual? ¿De dónde sale esa curiosidad y ese deseo, Noemí? Bueno, pues esto viene un poco de atrás y un poco de no tan atrás, ¿no? A lo largo de mi trayectoria profesional, antes de recabar o de caer en el ámbito académico, en el ámbito universitario, yo trabajé en el ámbito de la protección de menores aquí en Madrid. Yo pertenecía a los equipos en los que, cuando hay familias en situación de riesgo, ¿no?, menores en riesgo o en desamparo, pues yo pertenecía a esos equipos que se encargan de hacer la valoración técnica de qué se debe hacer en esos casos. Durante aquellos años de experiencia profesional, yo siempre sentí especial sensibilidad hacia los niños que eran adoptados, porque es verdad que familias con hijos adoptivos llegaban a protección, es decir, eran adopciones que de alguna manera no estaban funcionando, ¿no? Estaban pasando cosas y eran familias en las que además, por alguna razón que nosotros no terminábamos de entender o de averiguar, pues eran familias que costaba mucho trabajo recomponer de alguna manera, ¿no?, recuperar ese vínculo y que ese niño permaneciera con su familia. Al cabo de los años, cuando yo ya estoy aquí trabajando en la universidad, inicio mi proceso de tesis doctoral, yo tengo un poco en mi cabeza estudiar las adopciones. Y en ese momento empiezo a tener la oportunidad de descubrir que hay familias que han adoptado niños, pero que han adoptado niños con una circunstancia muy especial, que es la discapacidad intelectual, que está muy poco visibilizado, que son familias que también requieren importantes apoyos, igual que las familias biológicas, y además descubro pues que hay prácticamente nada investigado al respecto y que no se sabe mucho y que aquí en España no hay ningún estudio previo sobre adopción y discapacidad intelectual. Entonces, pues teniendo en cuenta un poco donde también yo estaba inmersa, ¿no?, en el programa DEMOS, en la cátedra de familia y discapacidad, me pareció que era como el entorno idóneo para que yo pudiera desarrollar esa tesis que defiendo apenas en unos días, como aquel que dice. A ver, Noemí, y ahorita que te tengo aquí, que eres una experta, y si no eres experta, te estás convirtiendo en una experta en este tema. Defínenos, por favor, ¿qué es una discapacidad intelectual? Creo que es un término muy mal entendido, muy mal comprendido, que incluso para muchos suena como un adjetivo peyorativo. Y hay ¿verdad? gente que se ofende. ¿Qué significa la discapacidad intelectual? ¿Qué es en realidad? Uh-huh. Bueno, nosotros somos unos grandísimos defensores por supuesto, de un lenguaje respetuoso, y consideramos que el término discapacidad intelectual en absoluto tiene por qué ser
peyorativo. Consideramos además que es cierto, ¿no?, que el tema de las inteligencias está muy trabajado, está muy abordado. El año pasado, sin ir más lejos, recibimos aquí en la universidad a Howard Gardner, que es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples, y nosotros somos conscientes de que existen diversas inteligencias y nuestros alumnos demuestran constantemente que hay una serie de cuestiones en las que ellos necesitan más apoyos, pero hay otras que las hacen fantásticamente bien de manera autónoma. Para nosotros, el término discapacidad intelectual hace referencia a una especial necesidad de apoyo en lo que tiene que ver con cuestiones más cognitivas. Es decir, son alumnos que en general tienen un cociente intelectual más bajo de la media y requieren más apoyos, pero no desde el concepto, desde un planteamiento peyorativo ni despectivo, ni muchísimo menos. Tenemos alumnos con bastantes más dificultades a nivel cognitivo, que luego socialmente se manejan fantásticamente bien, y al revés, hay alumnos que tienen un cociente intelectual más cercano a la media o más cercano a lo que se considera normal, y entendamos que la normalidad es una cosa difícil de definir, pero que luego socialmente tienen muchas más necesidades de apoyo. Entonces, básicamente nosotros, cuando pensamos en discapacidad intelectual, independientemente de que está considerado de una determinada manera, está definido, ¿no?, por organizaciones internacionales, nosotros pensamos en personas que tienen especiales necesidades de apoyo. Ahora, Noemí, en este programa vemos que están llevando a cabo en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. ¿Quiénes califican? ¿Es solamente un tipo de condición, de diagnóstico? ¿Puede ser quien sea? ¿Cómo ustedes deciden quién puede participar en ese programa? Bueno, nosotros a priori lo que pedimos es que efectivamente haya un certificado de discapacidad, es decir, que haya habido ya un reconocimiento por parte de la administración pública de que el joven en cuestión pues sí tiene unas necesidades de apoyo determinadas y sí hay un diagnóstico de discapacidad acreditado. Pedimos que sean mayores de edad, es decir, a partir de 18 años, aunque siempre creemos que la edad idónea, pues ronda los 20, 22 años, que ya son un poquito mayores, y cuanto mayor nivel de madurez tienen al acceso en el programa, pues hay un mayor aprovechamiento, ¿no?, y un resultado no solo académico, sino personal mejor. Nosotros hacemos una entrevista familiar en la que vemos al futuro alumno junto con sus padres y sus hermanos, si los hay, en los que buscamos conocer un poco cómo es este joven y cuáles son sus necesidades de apoyo. Para eso nos servimos también de algunas herramientas que ya están, que ya se utilizan, pues por ejemplo hacemos un test de evaluación, hacemos un CABIT que llamamos, o TESEN, que son otro tipo de pruebas para poder de alguna manera también objetivizar. Pero yo siempre insisto en que estas herramientas son utilizadas para ver las necesidades de apoyo. Pedimos que haya un nivel de lectoescritura, eso sí que es cierto, porque si no el programa no puede ser realizado. Es decir, sí que se requiere una habilidad en la lectura y en la escritura mínima, aunque no pedimos un nivel especialmente alto, que al ser grupos pequeños también se pueden hacer adaptaciones curriculares. Entonces, básicamente es eso, hacemos una evaluación psicopedagógica para ver las necesidades de apoyo y una entrevista familiar. Ok, Noemí, ¿qué aprenden estos chicos en este programa? ¿Qué habilidades desarrollan ellos? Bueno, nosotros creamos un programa que tiene dos itinerarios diferenciados. Es decir, uno de nuestros objetivos, aparte de dar una formación para jóvenes con discapacidad intelectual dentro de un entorno universitario, era también dar respuesta a un derecho que nosotros creemos que debemos tener todos, pero que de hecho los jóvenes con discapacidad intelectual no tenían, que es el derecho a la vocación. Es decir, nosotros cuando decidimos hacer estudios superiores pudimos elegir entre numerosísimas carreras y los jóvenes con discapacidad intelectual no tienen dónde elegir. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue un estudio para averiguar a qué se querían dedicar los chicos.
Y las respuestas que se dieron fueron fundamentalmente dos. Una era trabajar con ordenadores y otra era trabajar con niños. Por lo tanto, nosotros creamos dos programas con nivel de técnico auxiliar. Uno de ellos es en entornos educativos y otro es en entornos tecnológicos. ¿Qué aprenden ahí? Bueno, pues aprenden, por una parte, todo tipo de habilidades y conocimientos transversales que van a necesitar para desenvolverse a lo largo de la vida, pues competencias cognitivas y cálculo, expresión y comunicación, habilidades sociales para el entorno laboral, todo orientado a su contexto profesional, o tecnológico o educativo. Por otro lado, estudian asignaturas específicas de la carrera, de la titulación, como pueden ser, bueno, pues en un caso, todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos, organización de equipos, manejo de redes, algunos programas informáticos también, navegación por la red, todo orientado al contexto profesional, y en el caso educativo, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, con el juego infantil, la organización de centros educativos. Esa es la parte teórica. Y luego incluimos prácticas. Hay diferentes niveles de prácticas, desde las prácticas en aula, que se hacen desde el primer día, hasta el final de la formación, que son 2 años, que pasan 2 meses en centros de prácticas externos. Es decir, o bien en empresas que pueden ser entidades bancarias, empresas de comunicación, ministerios públicos, o bien colegios, escuelas infantiles, ludotecas, bibliotecas, bueno, todo lo que son centros educativos. Eso es lo que aprenden nuestros alumnos. Qué hermoso, Noemí. Porque además yo como maestra, yo fui maestra por muchos años y tuve oportunidad de llevar a mi hijo Eric, que hoy tiene 20 años, él está diagnosticado con autismo, sus habilidades comunicativas son bastante limitadas. Sin embargo, en muchas ocasiones lo llevé conmigo cuando trabajé en preescolar, porque trabajé en diferentes grados escolares, uno de ellos fue preescolar, y él se relacionaba muy bien con los pequeños, a pesar de que comunicativamente era complejo, le gustaban los mismos juegos que les gustaban a ellos. Entonces resultaba alguien fantástico para relacionarse con ellos. Y yo creo que ya llevado a un ámbito más organizado, más educado, pues se puede sacar provecho de muchos de estos chicos para educar, para relacionarse con estos niños pequeños que en realidad no tienen ningún prejuicio. Exactamente, eso es lo que yo digo siempre. Los niños miran de una manera absolutamente natural. No hay ninguna idea previa, no hay nada que les condicione. Entonces, esto facilita también que nuestros alumnos, en este caso, se sientan mirados como lo que son uno más. Claro. Oye, Noemí, yo te quiero preguntar algo. Este programa, tener a estos chicos con discapacidad intelectual dentro del plantel universitario, ¿cómo esto ha enriquecido, cómo este programa ha enriquecido a la comunidad universitaria en general? Bueno, esto ha sido como de las cosas que creo más gratas nos han resultado y más sorprendentes para bien. No porque pensáramos que fuera a ir mal, ni muchísimo menos, sino porque el resultado ha sido tan positivo que creo que ni siquiera nosotros, que somos muy optimistas, pensamos que podría llegar a ser así, ¿no? En realidad, nosotros decimos siempre que esto es una formación en la universidad para chicos con discapacidad intelectual, pero también es una formación para la universidad. Es decir, nuestros alumnos de grado, bien sea de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, bien sea de ICADE o de ICAI, que son los otros campus donde están nuestros alumnos, sin duda salen con una formación mucho más completa, porque durante sus años de estudios de grado han tenido la oportunidad de compartir y de aprender lo que significa estar con otras personas con capacidades diferentes o con algunas necesidades de apoyo que ellos, en este caso, no tienen. ¿Cuál es para nosotros el punto fundamental? Que estos jóvenes de hoy serán los futuros responsables, ¿no?, en los espacios laborales. Entonces, no pasará lo que pasa hoy, que a veces cuando un responsable de recursos humanos tiene que hacer una entrevista y de repente encuentra una persona con una discapacidad intelectual, se siente a veces sin saber muy bien cómo hacer. En este caso eso no va a suceder porque ellos ya han tenido esa experiencia y ya saben que
que las personas con discapacidad intelectual hay algunas cosas para las que requieren apoyos y otras cosas que hacen fantásticamente bien. No se trata... Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Hay algún punto en el que interactúan dentro del aula los chicos con discapacidad intelectual y los estudiantes que no tienen una discapacidad intelectual? ¿Hay momentos creados en el ambiente del día a día o semanalmente? No sé. Para empezar, ellos comparten todos los espacios. Es decir, cuando uno entra a la cafetería de la Universidad Pontificia Comillas, encuentra chicos pues con discapacidad intelectual y chicos sin discapacidad intelectual, en ocasiones sentados juntos, en ocasiones sentados separados. Si uno entra al gimnasio se los encuentra también. A cualquier espacio que uno vaya puede encontrar alumnos, porque los alumnos del programa DEMO son alumnos en calidad exactamente igual que cualquier otro alumno de esta casa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es verdad que nosotros quisimos favorecer el que hubiera un contacto directo. Y para eso nosotros creamos la figura del alumno de enlace. ¿Qué hicimos? Dar la oportunidad a los alumnos de grado de que se incorporaran con nuestros alumnos del programa DEMOS a una actividad que está dentro del currículo formativo del programa DEMOS, que es la actividad cultural. Es decir, ellos, aparte de todo lo que yo os comentaba anteriormente, tienen obligatoria una actividad cultural que eligen, que puede ser música, que puede ser pintura, que puede ser canto, que puede ser teatro, y esa actividad la hacen de manera cooperativa con los alumnos de grado. Es decir, no van a acompañarles, van a cantar, a actuar, a pintar o a lo que toque. Y además, las titulaciones de grado y el programa DEMOS hacen actividades evaluables conjuntas. Es decir, pues por poneros un ejemplo, los alumnos de magisterio, los futuros maestros, hacen actividades conjuntas con el programa DEMOS. Pues han hecho actividades de psicomotricidad, por ejemplo. Pero no son prácticas de los alumnos de grado con nosotros, sino que trabajan juntos en una determinada cuestión, y esa actividad es evaluable tanto para unos como para otros. En el caso, por ejemplo, de los alumnos de ICADE de Derecho, pues los futuros abogados han estado trabajando con nuestros alumnos cuestiones que tienen que ver con la incapacitación legal. Es decir, esto es una cosa que nosotros creemos que es fantástica, porque los futuros abogados, cuando se encuentran ante situaciones en las que una familia decide modificar todo lo que tiene que ver con la cuestión legal de sus hijos, de sus familiares, ya habrán tenido una experiencia, ya sabrán trabajar con personas con estas necesidades de apoyo. Y a la vez, las personas con discapacidad intelectual también sabrán de lo que les están hablando. Y conocerán qué significa todo esto, porque ya lo han trabajado de manera activa. Súper, eso suena fabuloso, Noemí. Oye, pero a ver, cuéntame, tú como persona, como ser humano, ya no estoy aquí hablando de la parte académica. ¿Qué te ha dado este programa? ¿Qué has logrado entender? ¿Qué has logrado? Porque además primero trabajaste con personas que estaban en procesos de adopción, chicos que estaban puestos para adoptar, y después con chicos con discapacidades intelectuales. ¿Qué has entendido de la humanidad? ¿Qué has entendido de las relaciones humanas a través de esta experiencia? Bueno, yo siempre digo, así como muy en general, y ahora, bueno, te puedo hablar de manera un poco más concreta, siempre digo que escucho muchas veces a las familias decir que sus hijos les cambiaron la vida a ellos, ¿no?, a los padres, ¿no? Ellos muchas veces dicen que mi hijo nos cambió la vida, y yo siempre digo que esas familias me han cambiado la vida a mí, de alguna forma también. Para mí ha sido una experiencia, está siendo una experiencia absolutamente determinante a nivel vital, porque yo creo que cambia la perspectiva de todo. Cambia la perspectiva de todo. Y hay una cosa que yo peleo constantemente y digo allá donde voy, y es como, por favor, desprendámonos de ese sentimiento como de compasión, porque nuestros alumnos, los jóvenes con discapacidad intelectual, son chavales que pueden ser absolutamente felices, las familias pueden ser absolutamente felices, y yo creo que no hay que sentir compasión,
sino hay que estar cerca de ellos para empaparse de todo lo maravilloso que le permiten a uno vivir. Ahora, Noemí, me encanta lo que estás diciendo y muchísimas gracias por compartirlo, porque eso es precisamente de lo que se trata la creación de conciencia. Pero yo sí quiero preguntarte algo. En tu experiencia, ¿cuáles son los retos más significativos que tienen estos chicos con discapacidad intelectual cuando salen de las puertas de la universidad, cuando salen al mundo que los rodea? Al mundo real, ¿no? Que decimos nosotros. Exacto. Bueno, es verdad que todavía tenemos mucho terreno que conquistar a nivel de lo que decís vosotros, ¿no? De concienciación de la población. Visibilizar, naturalizar. Ellos en ocasiones, bueno, muchas veces las dificultades son el propio desconocimiento, ¿no? Que hace que dentro de las empresas o dentro de los espacios profesionales no los responsables no sepan, ¿no? Qué lugar facilitarles. Yo comentaba con compañeros, ¿no? Y esto es una cosa que Ana Verástegui nos decía desde el principio, y yo de alguna manera que yo se me quedó como muy grabado, ¿no? Con el tema laboral, decía, no se trata de que creen un empleo o un puesto de trabajo específico para ellos, porque eso es mucho más complicado. Se trata de que de todas las personas que trabajamos en un departamento, por ejemplo, seguro que todos tenemos 2 o 3 tareitas sencillas que podríamos dejar de hacer para que haga otra persona. Pues si todos dejamos 2 o 3 tareitas sencillas que puede asumir una persona con una discapacidad intelectual, ya tienes el puesto, ya lo tienes hecho. Entonces, es como facilitar un poco la visión del resto de todo lo que ellos pueden hacer, a pesar de que nosotros incluso a nivel laboral creemos que estamos avanzando de manera importante. Por supuesto, todavía con mucho por hacer, pero ya contamos con experiencias de incorporaciones laborales en espacios donde tradicionalmente ellos no habían estado, ¿no? Tenemos alumnos que egresados del año pasado, de junio del año pasado, que están ya trabajando en colegios y en escuelas infantiles, y eso para ellos es un salto cualitativo en su vida importantísimo. Noemí, y esta iba a ser mi pregunta, fíjate. ¿Qué logran emocionalmente estos chicos cuando terminan el programa o durante el proceso del programa? Digamos que cómo llegan y cómo se van en su parte emocional. Bueno, yo creo que eso es una de los grandes logros, ¿no? Porque de alguna manera hay mucha diversidad, es decir, el origen de estos alumnos suele ser muy diferente. Algunos vienen de entornos más protegidos, de centros de educación especial, otros vienen de la educación ordinaria, con adaptaciones curriculares, es decir, ahí varía bastante. Pero es cierto que cuando llegan aquí, esto es un entorno no protegido, porque no es un entorno protegido, es una universidad, pero sí es un entorno controlado. ¿Por qué? Por el propio tamaño de la misma. ¿Qué sucede? Que cuando ellos llegan aquí, de repente, tienen la opción de ejercer una libertad que hasta entonces no habían tenido. Y a veces lo que necesitamos es tener la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que se pongan en marcha nuestras capacidades. Yo hay cosas que no sé si podría hacer porque nunca las he intentado, y sin embargo, cuando me dan la oportunidad, las hago. Nosotros estudiamos la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual, y en nuestros primeros resultados, después de unos años de trabajo en este programa, vimos que la calidad de vida de nuestros alumnos se incrementaba significativamente durante los años del programa, porque de repente están en un espacio absolutamente creador para ellos, ¿no? Les llena de experiencias, de contactos con mucha gente. Hay una cosa que es como muy ilustrativa, que a mí me gusta decir siempre también, que es, en ocasiones, esta es la primera vez que estos chicos presentan un amigo a sus padres y no al revés. Muchas veces las circunstancias nos han llevado a que los amigos de nuestros hijos con discapacidad han sido los padres, con toda la buena intención y además siendo algo absolutamente generoso, y no lo estoy criticando ni mucho menos, todo lo contrario, pero en general pues mis amigos han sido pues
los hijos de los amigos de mis padres, o el entorno donde vivíamos, o el cole donde me han llevado, o la asociación donde hacía el ocio, pero nunca he podido hacer un amigo de manera autónoma. De repente llego a la universidad y soy yo el que de repente dice, mamá o papá, pues presento a, qué sé yo, a quien sea, que es mi compañero, mi alumno de enlace. Eso es fantástico, eso es fantástico. Uy, Noemí, me acabas de sacar las lágrimas. Y en el mensaje de Facebook Live ya me vieron llorar. Pero yo creo que yo estoy muy acostumbrada a vivir graduaciones, ¿no? Ceremonias de graduación de mis alumnos de grado, de los alumnos de la universidad. Son ceremonias muy bonitas, pero no os garantizo que no hay nada más bonito y más emotivo que una graduación de los alumnos del programa Demos, porque están viviendo algo en ese momento que la vida siempre les dijo que nunca alcanzarían, y de repente lo han alcanzado, lo han conseguido, y eso es maravilloso. Pues nada, me encantaría más que un día estar presente en uno de esos grados y observar. Invitadísima, porque me imagino que eso es un regalo que muy pocas veces la gente tiene oportunidad de recibir. Sí, es una cosa preciosa, sin duda. Ahora, Noemí, tú mencionaste que cuando ellos llegan por primera vez al programa, tienen una libertad que muchos de ellos no tenían. Danos ejemplos de lo que son libres ahora de elegir, que antes no eran libres de hacerlo. Pues algo tan sencillo como el desplazamiento dentro del campus, por ejemplo. El que llegue un descanso entre clases y ellos decidan si se quieren quedar en clase, si quieren ir a la cafetería, si tienen que hacer alguna gestión, si tienen que comprar algunos apuntes, si prefieren, qué sé yo, o sea, la autonomía a la hora de moverse, por ejemplo. Esa es una de las cosas que ellos más valoran, ¿no? El verse en un espacio en el que ellos se pueden mover de manera autónoma, en el que nadie les acompaña a los sitios. Es decir, ellos son responsables de llegar a su hora, de estar a las horas en clase, hacen un descanso largo, pues si quieren ir a tomar algo a la cafetería se van, pero saben que a tal hora tienen que estar de vuelta, y están de vuelta. Quiero decir que ellos asumen la responsabilidad, porque además son ellos los que tienen que hacerse cargo. Ya no hay nadie que les recuerde, venga a clase, no suena un timbre para decirles vuelta a clase, ¿no? Bueno, pues es una vida universitaria en el amplio sentido de la palabra. Ya te digo que no hay nada específico para ellos. Perfecto. Ahora, mira, Noemí, y aquí te voy a pedir una respuesta pensando en las madres de los chicos, que tenemos chicos con discapacidades intelectuales. ¿Cuáles son, puedes decir tú, los, pues no sé, los grandes frenos o los grandes baches que a veces los mismos padres creamos en los hijos? Y que cuando ellos llegan a este programa, a ustedes les cuesta trabajo ayudar a ese chico a evolucionar por esos baches. Pues mira, a veces es verdad, yo en ocasiones en las entrevistas, bueno, yo tiendo a ser una persona que procura hacer las entrevistas de una manera lo más cercana posible, porque eso siempre facilita, y los cambios para los padres son muy difíciles, y a veces les pregunto, ¿de quién es el miedo? ¿De vuestro hijo o vuestro? ¿No? Y al final ellos reconocen cosas que a ellos les cuestan mucho, pues por ejemplo el transporte. Llegar a la universidad. Nosotros siempre animamos a las familias a que aprovechen este momento, si no lo han hecho antes, para que lancen, a que favorezcan o fomenten el que sus hijos sean autónomos en el transporte. Afortunadamente Madrid es una ciudad muy segura y con una red de transporte público maravillosa. Es decir, puede uno atravesar Madrid en un tiempo rapidísimo. Además, aquí tenemos trenes, tenemos autobuses, tenemos que decir que la red de transporte es perfecta para poder moverse. Entonces, a veces a las familias les cuesta mucho el transporte. Y en ocasiones también tienen como el miedo, ¿no? A veces a que los hijos se sientan desprotegidos. Y yo les animo a que les permitan, ¿no? El también sentirse un poco dueños de sí mismos, que puedan tomar decisiones,
que les permitan sobre todo decidir qué es lo que les gustaría hacer. Yo digo siempre que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace mejor, es más feliz, y cuando es más feliz, la vida en general va mejor. Entonces, Claro. al final todo está muy relacionado. Los padres que son muy ansiosos, que tienen mucho miedo, eso se transmite a los hijos, ¿no? Y yo a veces detecto en las entrevistas cómo los hijos miran a los padres buscando la aprobación. Dale permiso para que se equivoque, para que se dé un golpe, para que si tú vas a estar ahí y tú le ayudas, le curas las heridas y le sigues acompañando, pero permítele que sufra el golpe, porque así es como hemos aprendido todos, ¿no? En una ocasión recuerdo una entrevista que nos decía una mamá: ¿cómo puedo hacer para que mi hijo fortalezca su autoestima? Pues igual hay que dejarle un poco que se golpee y que experimente, ¿no? Que aunque uno en un momento determinado sufra un revés, uno continúa, tiene los apoyos y cuenta alrededor con un ejército, que yo digo, ¿no? Apoyándole para todo lo que necesite. Claro, y Noemí, lo que estás diciendo es para chicos con discapacidad intelectual y para cualquier otro chico que no tenga Esto ninguna es para toda la vida. Hiciste algo que lo acabo hasta de poner ahí en el Facebook, de quién son los miedos, tuyos o de tu hijo. Sí. Y es que bajo esos miedos los padres muchas veces realizamos la crianza de los hijos. Es más el miedo y la inseguridad de que nosotros pensamos que no lo van a lograr. Fíjate que hace algún tiempo entrevisté a Nacho Calderón, que él también está en España, y si no lo conoces, lo tienes que conocer porque él habla de inclusión y de discapacidad de una manera hermosa, hermosa. Y él decía que en realidad lo que se piensa de la discapacidad es más lo que pensamos los que no tenemos discapacidad, claro, que lo que es en sí la discapacidad. Claro. Yo le encuentro mucha relación con lo que yo comentaba antes de esa especie de sentimiento de compasión mal entendido, porque en realidad que te hace pensar que esa persona no es absolutamente feliz. Es que probablemente si a mí me viera una persona pues que en las cuestiones en las que yo necesito apoyo me viese y diría: ay, pobrecita, ¿no? ¿Cómo podrá vivir así? ¿Cómo podrá? Y yo le miraría y le diría: uy, pues yo soy una mujer absolutamente feliz, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, que al final es como la construcción que nosotros tenemos. Eso, por ejemplo, los niños no lo tienen, que es por lo que el programa Educademos también supone una riqueza para ellos maravillosa, porque son mirados de una manera absolutamente neutra. Claro, ¿y será que más que compasión tiene que ser empatía? Por supuesto. Y además, desde la aceptación de la diferencia, quiero decir, si es que nos hace pensar que el nuestro es mejor. Quiero decir que esto lo vemos claramente cuando vemos diferentes culturas, diferentes lugares, bueno, pues nosotros siempre decimos, ¿no? Uy, en España se vive muy bien. No, igual hay gente que no viviría tan bien en España por buen clima que tengamos. No, para nada, en absoluto. Claro. Y aprovechando que que te tengo aquí, Noemí, yo te voy a hacer una invitación, que nos definas o que nos ayudes a entender a mí y a todos los que nos están escuchando cuál vendría siendo la diferencia entre compasión y empatía, para que nos quede bien claro. Y cuando estamos siendo compasivos tenemos que tener mucho cuidado. Claro, yo creo que la compasión es un sentimiento precioso y que procede en otras circunstancias. Quiero decir, no estoy hablando de que bueno, pues también hay que ser compasivo a veces incluso con uno mismo, ¿no? Pero con cierta moderación y siendo conscientes de que no podemos pasarnos, no, y sobre todo no posicionarnos en como si nosotros estuviéramos en posesión de lo absolutamente verdadero, bueno y aceptable. Es decir, esa empatía yo creo que tiene más que ver con la aceptación incondicional del otro, es decir, el otro es como es y en su circunstancia y en su forma de sentir, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de vivir, perfectamente puede ser feliz y yo simplemente tengo que aceptarlo.
No tengo que juzgarlo, no tengo que evaluarlo, no tengo que cuestionarlo, tengo que aceptarlo tal como es. Claro. Y Noemí, una pregunta, porque yo sé que tú vas a tener una muy buena respuesta para este tema. ¿Cuáles crees tú que son las creencias que tenemos las personas en general, que son las que nos hacen voltear a ver a esta gente con esa compasión que en realidad no les ayuda? ¿Qué creencias hay? ¿Qué creencias sociales piensas tú que hay? Bueno, yo creo que generalmente tiene que ver en su mayoría con el que ponemos el foco en lo que uno no puede hacer. Es decir, yo hay montones de cosas que no puedo hacer, montones. Y sin embargo, a mí no tiende a la mirada que yo recibo del resto no es tanto desde mis carencias. Sin embargo, a estos jóvenes, a estos chicos, cuando se les mira, parece que se tiende a pensar en todo lo que no pueden hacer. ¿Por qué no pensamos en todo lo que sí pueden hacer? Exactamente. Y déjame decirte algo, Noemí, y esto es desde mi percepción, que ha habido como una historia de ver a estas personas, no sé, y eso también lo dice Nacho Calderón, a veces como si fueran otra clase de seres humanos. Es como clasificar a los humanos, los normales, entre comillas, que como tú bien dijiste, es muy difícil decidir, y los no normales. Sí, ¿Qué piensas? Yo siempre digo en mis ámbitos de formación a profesionales, en el ámbito de intervención familiar, yo siempre les digo, ¿quién de vosotros tiene una familia normal? Y siempre hay algún osado que levanta la mano, ¿no? No hay familia normal, quiero decir, eso no está definido, no existe. Todo está lleno de particularidades, de matices, de cuestiones, quiero decir, no caigamos ahí, no encasillemos. Exacto. Y en uno de mis correos electrónicos, cuando te dije el tema que íbamos a tratar, yo te dije algo que es un pensamiento muy personal y ya tú me dirás ahora qué piensas. Porque a veces yo pienso que todos tenemos un tipo de discapacidad. Claro. Todos tenemos alguna discapacidad y también es intelectual a veces es física, a veces es emocional. O muchas. Precisamente ayer tenía yo una conversación con una buena amiga y yo hablando de todo esto, yo le decía, mira, si a mí, voy a hablar por mí, si a mí me hacen una medida de mi nivel de inteligencia lógico-matemática, yo estoy muy flojita, porque ese es un ámbito que a mí se me da realmente mal, de siempre. Si mi vida girara en torno a que yo desarrollase la inteligencia lógico-matemática, pues probablemente tendría serias dificultades. Sin embargo... Y yo también tengo esa discapacidad. Claro, entonces, afortunadamente, se nos brinda la oportunidad, y ahí vuelvo al principio, hay que dar la oportunidad, se nos brinda la oportunidad de desarrollar, de poner en juego esas otras capacidades con las que sí contamos. Pero si yo tuviera que ganarme la vida en base a mi inteligencia lógico-matemática, madre mía, ¿dónde estaría? Por supuesto. Oye, Dani, platícanos un poquito, porque seguramente lo has visto. ¿Cómo cambia la vida de las familias cuando estos chicos ingresan al programa o cuando lo terminan? ¿Qué cambios has visto tú en las familias si es que has tenido oportunidad? Bueno, yo tengo la suerte de ser el enlace directo con las familias. Entonces es verdad que tengo ya te digo, la fortuna, porque creo que eso me permite ver como de manera mucho más global todos los procesos, desde que solicitan la información, que soy yo la persona que les recibe, hasta que tramitan la solicitud de plaza, que hago la evaluación con las familias y luego, bueno, pues el desarrollo del programa, ¿no? Bueno, pues hay una primera cosa, los padres al inicio siempre, lógicamente, muestran cierta inquietud ante los cambios, ante cómo responderá. Es como una ambivalencia, ¿no? Un deseo muy, muy grande de que puedan estar aquí, porque efectivamente ellos ven un entorno muy, muy favorecedor, pero a la vez les da miedo, ¿no? Que no salga bien, que pueda haber dificultades, Entonces,
Una vez que ellos entran, pasan los 2 primeros meses en los que, bueno, pues uno se acopla, se adapta al espacio, conoce el sitio. Es como que las familias tienden a ubicarse como una especie de estado de serenidad, ¿no? Es como les vemos contentos. Me decía una madre no hace mucho tiempo, ¿no?, que habían pasado bastante mal los últimos años de formación de su hijo porque no encontraban un espacio adecuado. Y decía, bueno, es que esto es como una luna de miel para nosotros, porque no solamente es verle a él feliz, es que eso hace que nosotros estemos felices también. Con lo cual es cierto que se producen unos años pues de mucha serenidad y de mucho logro, ¿no?, y de mucho avance. Nuevamente a la hora de salir también cuesta, es otro cambio. Ahí a veces se produce el vértigo de qué va a pasar. Nosotros en ocasiones tenemos alumnos que salen pues ya con una preparación y un momento vital muy adecuado para plantear empleo. En otras ocasiones recomendamos a las familias que continúen formándose, es decir, a veces una salida demasiado prematura al mercado de trabajo puede ser contraproducente. Entonces en ocasiones decimos, animamos, ¿no?, a que continúen con su formación. Pero luego las familias en las que los chicos han encontrado trabajo, también ahí se produce un estado de logro, ¿no? Yo creo que eso es un logro de toda la familia, no solamente de los chicos, porque al final las familias están apuntalando y están colaborando constantemente. La experiencia es muy, muy buena. Yo siempre digo que trato de ser moderada, sé que no lo consigo cuando hablo de todo esto, pero creo que yo siempre animo a todo el mundo a que venga a conocerlo in situ, ¿no? Es decir, por favor, bueno, yo sé que a vosotros os va un poco lejos, pero si alguna vez venís a Madrid, no dudéis en llamarme para venir a ver esto, porque creo que es donde uno realmente se hace a la idea de cómo es el programa. Claro, no, no creas que falta mucho, porque ya tengo muchos asuntos pendientes que ir a hacer a España, y uno de ellos es ir a conocer este programa tan Pues hermoso. encantados de recibirte. Ahí vas a ver, te vas a sorprender. Oye, Noemí, y sabes, yo siempre soy como muy expansiva, o sea, yo no me contengo, porque al escuchar a esto que sucede con las familias, que prácticamente te dicen que ahora están viviendo una luna de miel, yo digo, bueno, es que les cambió la vida a esta familia, y al cambiar la vida de la familia, obviamente va a cambiar la proyección de esa familia allá afuera. Claro. Y es así como suceden los cambios sociales, es así como se crea la conciencia. Claro. Hay una cosa, fíjate, hay una cosa a nivel mucho más micro, es decir, la propia universidad. Es decir, cuando yo me doy cuenta de que cuando personas ajenas a la universidad entran a nuestros campus, cuando ven a los chicos con discapacidad, miran. Eso no sucede con nuestros alumnos, porque están perfectamente acostumbrados a que en el campus hay personas diversas y diferentes. Igual que hemos tenido alumnos con parálisis cerebrales, con problemas, con discapacidades visuales, con deficiencias auditivas, es decir, que eso históricamente ha formado parte del campus. Pues es que esas son las personas que salen también a la calle y cuando se encuentran con chicos con algún tipo de síndrome, de alguna discapacidad, por ahí no se extrañan, porque están acostumbrados a convivir, y ellos serán los adultos del futuro. Claro, y serán probablemente los mejores empleadores y los que más promuevan el empleo de chicos con diferentes retos, porque a la larga todos los tenemos. Sí, y además es de la convicción, quiero decir, ya no estamos hablando, porque en España hay una ley que obliga a unos cupos, quiero decir que esto es verdad, que por ley en España ya es obligatorio tener personas con discapacidad, o sea que es cierto que ya existe una preocupación y una ocupación a nivel legal, pero lo importante es cuando las personas en su propia estructura vital y en su propio planteamiento viven todo esto con naturalidad. Claro, por supuesto, me encanta, muero por ir a conocer ese programa. Encantados de recibirte. En la graduación lo voy a hacer. Noemí, 1,000,000 de gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Esto es una experiencia que
fíjate, alguien por ahí, algún radio escucha una vez me decía, Lola, muchas veces cuando tú compartes esta información nos motiva, pero al mismo tiempo nos duele, porque en el lugar en donde estamos no existe un programa como esos, pero a la larga se requiere de alguien con las ganas, con la visión, con el deseo de hacerlo para que esto se logre. Entonces, por allí eso en la Ibero ya hay gente y ya hay un programa y ya hay ya está ahí el germen, y yo estoy segura de que esto es cuestión de un poquito de tiempo y un pequeño empujón que será algo absolutamente extendido y bueno, probablemente dejará de ser un tema de conversación porque formará parte de nuestra vida de manera natural. Exactamente, así que quienes quieran saber más, pues pueden buscar a la Universidad Pontificia de Comillas, y yo ya puse la liga ahí en el Facebook. Y a Noemí le damos las gracias por estar con nosotros, nos encantó tenerte, nos aportaste mucho, me sacaste las lágrimas, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y bueno, para nosotros en general y para mí en particular, México es una tierra muy querida, donde tengo personas a las que quiero muchísimo y donde siempre es un lugar al que volver, ¿no? Y vamos, cada vez que vayamos allí estaremos encantados de compartir con vosotros y, por supuesto, aquí en España también felices de recibiros. Así será, Noemí. Muchísimas gracias, que tengas una hermosa semana. Igualmente, gracias Lola, a todos. muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que nos vio, que nos escuchó por Facebook Live. Los espero la próxima semana a la misma hora en un reencuentro con los niños con otra entrevista que realmente nos va a aportar mucho. Gracias.